¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio ahora de los jueves. Pero antes de decirles con quién es, les voy a decir o les voy a contar por qué me encantan las conversaciones de los jueves con él. Porque la vida, y sobre todo estos 22 años, me ha demostrado que no se compra y mucho menos se vende. Me ha demostrado que con él se puede ir a cualquier guerra sabiendo que te va a cuidar, que te va a proteger y que va a luchar contigo codo a codo. Me encanta conversar con él porque es un contestatario, la verdad es que no se cuida de nada. Dice lo que piensa, lo que cree, y me encanta la gente que es frontal. Me encanta además porque a pesar de que está en moda cambios de nombre, él sigue siendo un varguense a carta cabal. Por supuesto que es Daniel Lara Faría. Bienvenido, Daniel. Gracias, Nitu, por tenerme aquí y por esa presentación tan honrosa. No, tan rosa como estoy vestido. Así es, así es. Gracias por tenerme aquí. No, gracias. Por fin me invitas. No, no. Mira, déjate de cosas, que yo te he invitado a ti cientos de veces, porque tengo clase, no porque estoy con Alejandro Marcano, no porque estoy con Luis, no porque estoy con Omar. No, chico. Pues es verdad. Tienes razón. No habíamos tenido el tiempo suficiente, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Así es, mi amor. Y esta dicha va a ser muy buena, muy larga y muy próspera para todos los que nos siguen. Amén. Amén. Así será. Mira, Dani, cuéntanos. Tú sabes que hoy amanecimos de magnicidio. Amaneció de golpe hoy, sí. Así es. Porque tú que eres un internacionalista, que sabes, de verdad, eres muy conocedor de la materia. ¿Qué pasó en Haití? Cesó la usurpación, el pueblo se molestó, porque lo que he leído, yo tengo que confesarte, Daniel, que yo no conozco en profundidad la historia de Haití, sino que es un país con una gran pobreza que se divide en una isla entre República Dominicana y Haití. A veces la gente no entiende esto, yo no lo entiendo. Nadie lo entiende muy bien. Creo que ni ellos lo entienden del todo, ¿no? Entonces, explícanos qué fue lo que pasó, porque este magnicidio, que además también asesinaron a la esposa. Sí. Entiendo que fue que entraron en la residencia presidencial y asesinaron a Jovenal Moise, que era el presidente, y a su señora esposa, que quedó herida y murió luego en el hospital. Entiendo que así fue la cosa. Mira, sí. Haití tiene una historia tan trágica y tan terrible, ¿no?, que yo creo que arranca con el mismo hecho de no ser, con el perdón, ¿no?, del término que no es despectivo, es que no es ni siquiera una isla, es el pedazo de una isla. Exactamente. Entonces, y eso aplica no solamente a Haití, sino aplica también a Dominicana. Que una isla pequeña tenga una división como la que tiene, donde más de la mitad o la parte que corresponde a República Dominicana es pobre y la parte que corresponde a Haití es mísera, o sea, ya da cuenta del tamaño del drama, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado está todo el asunto de lo que fue su historia. En principio fue una colonia fundamentalmente esclavista, ¿no? Donde los franceses ensayaron su modelo colonial de la peor forma posible, plegando la isla de esclavos para la explotación de azúcar, y al final, bueno, pagaron con su vida, ¿no?, el manejo de su sistema colonial. Pero para mí el tema fundamental está en que, si bien en la América hispana yo siento que nosotros tenemos un problema desde 1808, desde que Napoleón Bonaparte invadió España. Nosotros todavía en la América hispana estamos esperando a Fernando VII. Nosotros no dejamos nunca de ser súbditos. No pasamos a ser ciudadanos. Y como no pasamos a ser ciudadanos, sino que nos quitaron al monarca, y nosotros que nos quedamos esperando y seguimos actuando como súbditos. Y por eso es que siempre estamos detrás de un caudillo. Por eso es que somos tan presidencialistas, te pregunto. Entre otras cosas, somos presidencialistas porque en realidad lo que somos es caudillistas. Siempre andamos detrás de un taita, detrás de un benemérito, atrás de un coronel, detrás de un general,
real o ficticio, e inclusive los propios grandes movimientos políticos que buscaban supuestamente democratizar la región, están encabezados, la gran mayoría, por un gran caudillo o en honor a él. El APRA peruano por Víctor Aya de la Torre, el peronismo en Argentina, el PRI en México, que viene de los caudillos que ganaron la revolución mexicana, el sandinismo nicaragüense, el alfarismo ecuatoriano, el uribismo colombiano, el chavismo venezolano, el castrismo cubano. O sea, los grandes movimientos políticos en la América hispana siempre parten de la presencia de un caudillo, se quiera o no se quiera. Y cuando no existe, entonces tienen... Pero el chavismo es ahora, porque antes fue el gomecismo. El gomecismo, o sea, todo lo que quieras, el marxismo, el paecismo, el monagato, o sea, es una cosa que es constante en la historia. El chavismo no es más que el detritus de nuestra historia. O sea, el chavismo es toda la basura que traíamos, bueno, el detritus, la descomposición final. Entonces, en medio de eso, uno termina en algo que, en cuanto a la isla de Quisqueya, quien la mejor lo definió, no fue ningún historiador, que mejor lo definió fue Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra tiene una canción donde dice: somos un agujero en medio del mar y el cielo 500 años después. O sea, yo creo que esa definición, que es dolorosa, ¿no?, y que la hace un dominicano, la hace un quisqueyano, ¿no?, es aplicable a toda América. Y en el caso particular de Haití, o sea, ha sido tal el drama. Qué duro. ¿Y en qué canción es eso que dice? Esa canción se llama El costo de la vida. En uno de los estribillos, él dice: somos un agujero en medio del mar y el cielo 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína, pero ¿quién descubre a quién? Esa expresión hecha por un quisqueyano, y además de la categoría de un filósofo y poeta como Juan Luis Guerra, que lo es. Claro, académicamente. Él es licenciado en filosofía y letras. No, pero es que además sus letras... exacto, y no solamente académicamente, es que él lo es. O sea, es una filosofía muy, muy, muy exquisita la que tiene su poesía. Hace una definición a la que ningún historiador había podido llegar. En todo eso está el tema de Haití. En eso que por cierto, un redomado comunista como Ali Primera, que fue un propagandista de la guerra contra la democracia, pero que tenía algunas canciones donde destilaba cierta poesía que uno decía: oye, pero qué cosa tan extraña este señor, que por un lado llama a la gente a que tome las armas, pero por el otro lado puede cantar unas cosas como esta. Él tenía una canción sobre Haití que se llama... yo creo que se llama Las alas del colibrí, se llama esa canción, porque él en esa canción él dice que la cantidad de muertos que normalmente hay en Haití pueden calcularse, son el número exacto de las veces que en un siglo mueven las alas del colibrí. O sea, mira todas las cosas que le han dedicado a esa pobre isla, porque no es de hoy, es de siempre. O sea, estamos hablando del horror de Bolívar, porque Bolívar, ¿cómo no? Bolívar fue a pedir el apoyo de los patriotas haitianos que habían independizado a la isla, pero Bolívar escribía su horror de que en Venezuela pudiese ocurrir algo como eso, de que los negros se alzaran, los pardos se alzaran y le cortaran el pescuezo a todos los blancos, y de que se convirtiera eso en una paradocracia. Y con todo ese miedo y ese pavor y ese terror, el señor fusila a Piar y fusila al negro, el almirante Padilla. Es decir, que Haití no es ahorita, que ha sido una especie de herida abierta en lo que es el desarrollo histórico de la región, sino que lo ha sido siempre desde el momento de su fundación como nación independiente. ¿Y qué fue lo que pasó ahorita? Porque entonces hablan de que este magnicidio lo perpetra unos extranjeros. Supuestamente que unos mercenarios, pero es que quien da la información es el primer ministro, y entonces el primer ministro, ¿hasta qué punto la información es fiable? O sea, ¿hasta qué punto el señor está diciendo la verdad o está desviando la atención? Porque ¿a quién beneficia este crimen? Esas cosas todas... ¿A quién beneficia este crimen? Al que quede en el poder, obviamente. El que quede en el poder... Ahora, fíjate, pero hay elecciones en 2 meses, en septiembre. Pero las elecciones, bueno, en Venezuela también. Ah, bueno. No sé si sabía. Me mataste. Listo. O sea, pero es que este tipo tenía 2 años
impidiendo la realización de elecciones. Sí. Tenía 2 años gobernando por decreto. Sí. Había disuelto el Parlamento. Sí. Y lanzó una persecución en contra de la oposición, que no es algo distinto a lo que ocurrió en la historia de Haití desde su fundación. Sí, pero los haitianos, el gran problema de Haití, y yo creo que esa ha sido la constante en la gran mayoría de las iniciativas que ha habido en ese país, yo creo que la deriva, y entonces aquí volvemos al tema del caudillismo. O sea, qué cosa tan lamentable, tan triste y tan trágica, que estos países solo den noticias, solo sean noticias, cuando el tirano es depuesto o asesinado. Durante el tiempo en que están los tiranos, en realidad es como que, no, bueno, si basta un tirano ahí y no van a dar problemas, no van a noticiar, no importa. Y la comunidad internacional actúa así, Nito, porque sí, durante todo el tiempo en que estuvo allí, mira, Daniel, los Duvalier. Yo no sé para qué sirve, de verdad, no sé para qué sirve la ONU, yo no sé para qué sirven esos organismos, porque a los venezolanos no nos ha servido para nada. Y sobre todo a los pueblos oprimidos no nos ha servido para nada. Yo estoy convencida que son organismos que sirven a la izquierda, a los progres, a esta cosa rara que bueno, que lo que hace es destruir las democracias, las libertades en nuestro pueblo. Yo la verdad no sé para qué, o sea, yo no pagaría más nunca eso. O sea, hay que crear una cosa diferente. Claro, yo también quería entrar contigo en el tema, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional. Porque ahora dicen que es hasta el 21 de julio, creo, que van a dar una respuesta con relación al tema Venezuela. Por un lado, vemos a Tarek William Saab refutando las investigaciones de la Corte Penal Internacional, pero por el otro lado están metiendo preso, por ejemplo, a Tarazona. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos mismos se desdicen. Pero más allá de eso hay otra cosa, que es que en realidad esta gente también, lo que pasa es que, claro, ¿Cuál es de esta gente? El chavismo. Como el chavismo sigue en el poder, porque han logrado construir un sistema donde hay una oposición que a su servicio, no hay quien muestre, y además de eso, lamentablemente, hay una hegemonía comunicacional que impide ver ciertas cosas, salvo excepciones, y tú eres una de ellas. Hay una casi repetida manía de no refutar los planteamientos que la línea comunicativa del régimen lanza y que no busca además hacer lo que ellos hacen, que es revisar las contradicciones del enemigo. Al chavismo no se le revisan las contradicciones. Primera contradicción. No recordamos que en el año 2017 Luisa Ortega, alias Topacio, armó un gran escándalo y una marabunta cuando dijo que a Juan Pablo Pernalete lo habían matado con una bomba lacrimógena en el pecho, y que a Neomar Lander lo habían matado con una bomba lacrimógena en el pecho, y que al señor Albán lo habían lanzado del piso 17, del piso 10, y que no se había caído, que ni se había suicidado, sino que lo habían lanzado. Por esas declaraciones fue que se armó la grande que se armó del sistema chavista, del régimen chavista en contra de Luis Ortega, que termina la señora yéndose. Y las personas que utilizaron para decir que esa mujer estaba mintiendo fue Tarek William. Eso fue en el 2017. En el 2021 aparece Tarek William con la misma cara, con el mismo peinado, con el mismo traje, con los mismos tatuajes, con el mismo micrófono y en la misma sala, diciendo que Luis Ortega tenía razón, sin decirlo, claro, diciendo que sí, que habían lanzado a Fernando Albán, que no era un suicidio, que lo habían lanzado, que sí, que a Juan Pablo Pernalete lo mataron con una bomba lacrimógena, que sí, que probablemente al otro también lo mataron con una bomba lacrimógena, y prácticamente reconociendo todo lo que tienen años negando. Cuando Tarek William Saab hace eso, cualquier abogado que agarra las declaraciones de Tarek William Saab en el 2017 y las declaraciones del 2021 y revisa todo el proceso, se da cuenta que Tarek William Saab también va a ir preso por este caso. Y por eso, que es el cubridor necesario. Y por eso dice y desdice. Pero por supuesto. Pero va y refuta, aunque no le pararon, ¿no? Bueno,
Es que en realidad, además, es que hay otro problema, ¿no? Que esta gente cree que están jugando en un tribunal de Venezuela. ¿Habrá ido reputada de verdad o habrá ido otra cosa? Yo no sé, pero es que esta gente de verdad cree que están jugando en un tribunal venezolano, donde, porque entonces en Venezuela todo el mundo estudió con todo el mundo se conoce, todo el mundo fue profesor de alguien, y entonces todo aquel rollo, entonces la cosa queda entonces al final entre abogados, ¿no? Que si das una sentencia en contra, como tú conoces al abogado, tampoco lo dañas tanto. No, el sistema de justicia internacional y en La Haya principalmente, a pesar de que sí, hay una presencia de toda esa progresía internacional que normalmente juzga los crímenes de quien no es de izquierda, pero cuando el criminal es de izquierda siempre hay un aliciente, hay cosas de las cuales no se puede escapar. Y Nicolás Maduro no se va a escapar de esos juicios. No se va a escapar de esos juicios porque además el propio sistema chavista en algún momento va a necesitar de esos juicios para quitarse a Nicolás de encima, porque de hecho lo están haciendo abiertamente. Aquí cuando tú ves las declaraciones de diversos tipos de comunistas a lo largo del mundo cuando hablan del caso de Venezuela que se han desmarcado, tú ves que hasta en el mismo Podemos dicen, no, nosotros no estamos de acuerdo con lo que está haciendo Nicolás Maduro. Sin duda alguna esas son cosas, no podemos estar de acuerdo con eso. Cuando tú ves a esta muchacha comunista chilena que hasta recibió reprimendas de la propia izquierda chilena por decir que en Venezuela había una dictadura y que Nicolás Maduro era un dictador. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema progre? ¿Qué es lo que están haciendo los comunistas? Están diciendo, hay que salvar al chavismo y hay que sacrificar a Nicolás. Ese sacrificio va a llegar en algún momento. Yo no sé de qué manera. Yo no sé si va a llegar por La Haya o va a llegar por Haití, ¿no? Yo no sé de qué manera va a llegar, pero todo huele a eso. Porque eso es lo que hacen estos tipos. Estos tipos se sacrifican. Bueno, no sacrificaron a Chávez. Sí, pues fíjate, y entonces mientras tú nos dices esto, que yo te digo, ver para creer. Yo veo que esta gente se salva y se salva y se salva. Esto es ver para creer. Mientras tú dices todo esto, que efectivamente tiene mucha lógica, entonces, bueno, mira tú, paisano, por ejemplo, José Manuel Olivares, vuelve para participar en unas elecciones. Y vemos a toda esta oposición en este festival, en este carnaval electoral. Es decir, yo a veces me pregunto, ok, salimos de Maduro, vamos a suponer. ¿Y quién se queda? Guaidó, Varguense, paisano tuyo también. Oye, tú no pegas una, ¿viste? Esos varguenses. Oye, vale, pero es que de verdad. No, pero es que yo siempre lo dije, ¿viste? Sobre todo con Olivares. Sobre todo con Olivares. Y me incluyo. Después de José María Vargas, Carlos Zulé y Pedro Elías Gutiérrez, lamentablemente, los demás salimos chuecos, padre. Y bueno, y Olivares. No te incluyas, pero te voy a decir una cosa, oye, qué generación, vale. No, en realidad yo creo que más no heredaron nada. Más que la región, es una generación de politiqueros que nacieron dentro de un sistema en el cual ellos decidieron tomar lo peor. Sí. Y disfrazarlo. Bueno, son bebés dinosaurios, ¿no? Pero fíjate tú que el regreso de Olivares... Yo quiero que tú sepas que yo a Olivares le tuve un inmenso cariño. Yo también. Digo le tuve porque yo no lo conozco. O sea, yo conocí al joven lleno de sueños, de por una escuela libre, mejor. Ese fue el que yo conocí. No sé quién es. Porque si tú te vas del país porque eres un perseguido, porque te quieren meter preso el régimen, y ahora vuelves a participar en las elecciones del régimen, yo la verdad que eso no lo puedo entender. No solamente vuelves, sino que nadie te persigue, ni la Sayona. Exacto, ni la Sayona. Es una cosa que uno dice, además de eso, que las excusas son ofensivas. No, bueno, pero es que la gente tiene que entender que yo necesitaba ver a mi familia. Discúlpame. A mí se me murió mi abuela estando aquí en el exilio, se me murieron 2 tíos abuelos, se me murió mi tío tan querido, mi tío Ramón, hermano de mi papá. O sea, se me han enfermado familiares y uno que con esta angustia. Uno está viendo crecer, estoy viendo crecer a mis sobrinos por videollamada, estoy viendo envejecer a mis padres por videollamada, y a pesar de que uno no, o sea, yo no permito que esas cosas me tumben mi ánimo, ni me conviertan en una persona que ande en un lamento permanente. Yo digo, oye, pero ¿por qué 6 millones de venezolanos sí podemos aguantar eso, pero los políticos son de cristal, son de acerrín, o sea, les cae agua, o sea, son de papel, les cae agua y los tipos se desarman? Ay, porque nada más ellos tienen familia, nada más ellos tienen corazón, nada más ellos tienen sentimientos, los demás no, los demás tenemos que aguantarla. Ellos no. Ellos cuando, no, mi mamá, no, yo no puedo estar, de mamiti.
unos politiqueros con mamiti, y entonces se tienen que ir a Venezuela. Yo tengo un nieto que no conozco y otro en camino que parece que tampoco voy a conocer. ¿Y cuántos venezolanos hay como tú en el mundo? Yo todos los días recibo mensajes como eso. Todos los días hay gente que me escribe por las redes sociales y me dice lo mismo. ¿Cuántos padres se fueron de Venezuela a trabajar de cualquier cosa en cualquier parte del mundo, dejando a sus hijos en Venezuela para poderle mandar $50 al mes para que puedan medio comer? ¿Cuánta gente está en eso? Entonces es aquí donde yo digo, pero bueno, pero ya, ¿y por qué nos tomas a nosotros? Y de paso, que tú quieras ver a tu familia es una cosa, pero que seas candidato es otra distinta. Claro. O sea, dime que vas a tu país, que pactaste y te retiras de la política y vas a cuidar a tu familia y no te metes más en problemas. Yo eso lo puedo entender. De acuerdo, ven y participa y te borramos todos los pecados. Claro, los pecados inventados, a lo mejor hay algunos reales, yo no lo sé. Bueno, tú sabes una cosa, yo no entendía ciertos asuntos. Y decía, bueno, pero esta gente, ¿qué corredera es esta, verdad? Porque esta gente está corriendo tanto, como si no quisieran estar fuera de Venezuela. O sea, tú me vas a decir a mí que es más seguro estar en Venezuela que estar fuera de Venezuela siendo una persona que se dedica a la política contra el régimen. Bueno, es que en el mes de mayo, la USAID emitió un informe desde la oficina del inspector general de la USAID, es decir, desde la figura que es el auditor, auditor interno de los asuntos que hace la USAID con el dinero. Y resulta ser que la oficina del inspector general de la USAID, en el mes esto es un documento que se emitió el 16 de abril del 2021, está en la página de la USAID, te lo puedo hacer llegar, está en inglés. Ay, por favor. Donde la USAID hace una investigación sobre los retos, se llama. Es un proceso de recomendaciones para implementar nuevas medidas necesarias para dirigirse a los retos que hay con respecto al riesgo de fraude con el dinero que la USAID ha destinado a responder a la crisis en Venezuela. Imagínate. En este reporte se dicen cosas tan graves que uno lo que piensa es, ¿será que esta gente ya la descubrieron y ya le tienen las pruebas y dijeron, vámonos para Venezuela porque cuidado? Porque ¿qué hicieron los tipos? Los tipos, para empezar, en una muestra de, caramba, vamos a decir, de candidez o de desconocimiento dentro de la USAID, los tipos se convirtieron en unos pedigüeños profesionales que jugaron con las necesidades del pueblo venezolano. El informe establece que el 98% del dinero que se dio desapareció. Ay, no me digas eso, Daniel. Que el 98% del dinero destinado a la ayuda humanitaria no llegó a quienes tenía que llegar. Eso no significa que directamente no llegó a quienes tenía que llegar, o sea, que ¿a dónde llegó? Bueno, en una parte se robaron cuando era dinero o pidieron dinero para cosas que no hay manera de demostrar, casi becas, o sea, se garantizaron pagos y cosas a supuestas ONG controladas por ellos mismos, y se destinó en el año 2019, se le otorgó un presupuesto de más de $70 millones al gobierno interino, a cuentas manejadas por personas vinculadas al gobierno interino para el funcionamiento de ese gobierno interino. Pero además de eso, y esto a mí sinceramente me parece, bueno, una vergüenza, que donaciones en especie, es decir, comida, alimentos, implementos para atención sanitaria, etcétera, se dañaron, se deterioraron, se quedaron de las 300 toneladas, nada más usaron 8 y el resto se perdió. Eso es mucho más doloroso porque el dinero se recupera, el dinero está en alguna cuenta y se lo quita, pero el esfuerzo que se hizo para tener comida almacenada, para tener implementos médicos con una situación que había en Venezuela. Qué vergüenza, ¿viste? A mí lo que me da es pena con la gente que hizo esa vergüenza. Pero entonces, además de eso, descubrimos una cosa. Resulta ser que el inspector descubre que él dice, ¿cuáles fueron los errores cometidos y qué debemos corregir?
señor dice que la falta de comunicación entre las distintas agencias del gobierno americano causó que un agente del gobierno interino estuviese en una dependencia de la propia USAID, otro agente del G4 estuviera en otra, otro en otra y otro en otra, de forma tal que los tipos pusieron a pelear a las agencias entre sí por el dinero. Entonces, un tipo, un asesor del departamento, por ejemplo, de la ayuda médica, decía, no, mire, no le den los reales a aquel, porque aquel es un ladrón. A ese no le den real. Y entonces esta agencia o esta dependencia iba hacia la otra dependencia y decía, mira, no le des real a ese tipo, porque ese tipo es un ladrón. Y entonces que le decía, no, el ladrón es aquel. A mí me dijeron que el ladrón era aquel. Entonces no, unos bribones. Es que así son los tipos. Entonces esa situación generó tales niveles de alarma que bueno, aquí esto hay que investigar lo que es lo que está pasando aquí. Y entra el inspector y el inspector entonces se consigue, ¿verdad? Cuando empieza a levantar información con todo el poder que tiene el inspector, se consigue con todas estas cosas y termina entonces diciendo, aquí no podemos seguir utilizando los mismos mecanismos porque lamentablemente hay unas ONGs que no han rendido cuenta. Por ejemplo, hay unos montos allí que están en el informe. Dice, se destinaron tantos millones a dar ayudas a menor escala, pero de forma repetida. ¿Ayudas a menor escala de qué tipo? Bueno, donde había montos que iban entre los $500,000 y los $2 millones para atender necesidades urgentes. Por ejemplo, llegaba uno de estos asesores, uno de estos paparonis, uno de estos bichos, uno de estos vecchios, uno de estos locos. Entonces llegaban con una foto, con un video, con una cosa en un barrio. Hay una señora llorando porque la silla de ruedas, entonces tenemos necesidad de comprar 500 sillas de ruedas, 500,000 sillas de ruedas, o comprar no sé cuántos tapabocas, o tal cosa necesitamos. Y esta ONG, no somos nosotros, esta ONG hace esa maravillosa labor de hacer esa. Entonces vamos a ayudar a esta ONG para que haga esa cosa. Bueno, traigan a la ONG. Y aparecía mágicamente una ONG que tenía un presupuesto y decía, nosotros para eso, si ustedes nos dan $2 millones, nosotros solucionamos eso y ya la señora va a tener su silla de ruedas. Y caramba, con el principio de buena fe y sin la información necesaria, y además de eso, confiando en unos tipos que no confiamos ni los venezolanos, bueno, una agencia de los Estados Unidos fue birlada, estafada, y soltaban esos reales, y esos reales nunca llegaban. En eso estamos diciéndolo hace mucho tiempo, que los reales nunca llegaron. Por supuesto que lo estamos diciendo, porque como nosotros nos decían en los Estados Unidos que había dinero que se le estaba dando en apoyo al gobierno interino, todos nos preguntábamos, ¿y dónde está el dinero? ¿Dónde están los reales? Bueno, ahí están, birlados por los mecanismos de la corrupción. Entonces, pero ahora informe, Estados Unidos dice, de alguna manera apoya también las negociaciones y, bueno, nosotros queremos elecciones libres. Bueno, pero es que tú sabes... Yo creo que se quieren quitar el calamar de encima. Bueno, porque es que también, imagínate tú, políticos son todos, Neto, ¿no? No, claro. Políticos son todos. Imagínate tú para un ente del Estado de los Estados Unidos decir, unos venezolanos nos robaron. Nos engañaron. No sabíamos que nos estaban engañando y le soltamos $500 millones. ¿Cómo te presentas tú frente a los contribuyentes con eso? Se dejarían engañar. Porque el que manda en todo eso o el que dirige esa orquesta es el propio embajador Jimmy Story. Bueno, pero acuérdate que hubo otros. Bueno, pero hubo otros personajes allí también. Acuérdate que detrás de muchos habían senadores que respondían a cierta ala. Habían funcionarios que se retrataban con cierta ala. Habían, además de eso, recuérdate que en los buenos tiempos del gobierno interino, bueno, esta gente tenía... Mucho lobby. No, y esta gente tenía línea directa con Mike Pompeo. Tenían línea directa con Bolton, tenían línea directa con el otro, el representante para Venezuela, Abrams. Tenían línea directa con... Es que según ellos, Abrams, a él lo engañaron también el 30 de abril. Ellos sabían, no todo. Bueno, pero entonces esta gente es como que familia Lucinchi, que cuando dijo la banca me engañó. Exactamente. Como que estudiaron juntos, porque esto uno no lo entiende. Entonces, en resumen, Nito, ese informe que fue emitido en abril, y que no ha sido debidamente, pero por supuesto que no ha sido suficientemente publicado en los medios. Eso no está en ninguna página web.
No, pero tú me lo vas a mandar ya, porque yo, no solamente que lo vamos a poner Pero aquí, por supuesto. me lo tengo que leer con detenimiento. Hay que leerlo con detenimiento, hay que ver lo que dice allí en cada una de las recomendaciones y sobre todo en la forma como detallan las cosas que pasaron. ¿Y O sea, tú dan crees que por ese detalles. informe, tú crees que por ese informe es que muchos de estos personajitos están volviendo? A mí me parece que es sumamente sospechoso que haya esta corredera, sobre todo en personajes que estuvieron vinculados al tema de la ayuda humanitaria. Me parece muy sospechoso que haya tal nivel de corredera, porque uno dice, bueno, pero ya va, ¿qué está pasando aquí? ¿Tú por qué volviste? ¿Cómo es eso, chica, que un tipo del cual, porque hay uno de los cuales podemos sospechar, y son sospechosos, y bueno, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero al señor Superlandro lo agarraron en un hotel medio muerto con su primo muerto, luego de haber sido de haberse ido de donde estaba el gran problema del paso de la ayuda humanitaria en la crisis fronteriza más grave de nuestra historia reciente, y el señor se fue, dejó allá a los guarimberos y se fue para un hotel con unas prostitutas y lo envenenaron con burundanga. Y dice el parte policial que el señor denunció que le habían robado $20,000. Y esos $20,000, ¿de dónde salieron? Del sueldo no sería, porque él tenía 2 años sin cobrar. Yo no sé cómo andan todos con $10,000, $20,000. Bueno, y en efectivo, de paso, y en efectivo, o sea, como si cualquier cosa, ¿no? Para las propinas. Ese señor está haciendo su campaña para la gobernación del estado Barinas, porque el estado Barinas yo no sé qué le hizo al mundo, yo no sé a quién mataron ahí, que le han caído tantas desgracias al pobre estado Barinas, Linda Barinas. Primero los Chávez, entonces ahora va, lo que ya no destruyeron los Chávez, entonces va ahora a Superlano, bueno, a terminarlo de destruir, ¿será? Entonces, mira, yo creo que hay señales, uno puede hacer suposiciones, pero de verdad que esto huele bien raro, porque yo decía, bueno, pero esta gente, ¿por qué está corriendo tanto? ¿Cuál es la corredera? Ah, bueno, ¿será que ya los descubrieron? Bueno, yo no sé si allá los descubrieron, pero en Venezuela están descubiertos. La inmensa mayoría Venezuela está descubierto. estudia a estos personajes, tanto o más que al chavismo. Pero también hay otra situación que a mí de alguna manera podría preocuparme, que es que en Venezuela nadie le está prestando atención a la política. Porque la gente está pendiente de la gasolina, del gas, del agua, de la electricidad, de la comida, de la medicina, la sobrevivencia. De no enfermarse, de atender a sus viejitos como pueda. Porque entonces, imagínate tú tener un viejito y que dependa de la pastilla esta, la pastilla la otra, es un suplicio. Además de eso, tener muchachos ahorita en Venezuela, por Dios. O sea, garantizar que el muchacho tenga una mínima educación en medio de ese desastre. Garantizar además que los muchachos tengan esparcimiento sano en un sitio donde 24 horas pasa 16 sin luz. O sea, en esas condiciones, o sea, que por eso es que a mí me enerva tanto cuando yo veo a gente metida en estos delirios oníricos de la Venezuela bella del Salto Ángel, del bello Ávila con los venaditos y el río Orinoco y ay, qué bello el puente sobre el lago. Y mira, sí, no, me parece bellísimo. Y yo cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar un puente, sí, se me hace un nudo en la garganta. Y cuando recuerdo el Salto Ángel me dan ganas de llorar. Y cuando recuerdo el Ávila desde la ventana de mi cuarto también. Pero perdón, o sea, las cosas bellas de Venezuela siguen siendo bellas, pero las cosas feas son horribles y está muriendo gente por ellas. Y cuando yo veo que entonces la gente dice que todo está bien porque el Salto Ángel tiene agua, yo digo, pero discúlpame, mi mamá no tiene agua, por ejemplo. Sí, pero tienes que entender, como la película esta, La vida es bella. Tú te aferras en medio de esa guerra, de esa batalla, tú te aferras a esas cosas bellas y hermosas y te haces toda una fantasía para poder sobrevivir y sobrellevar lo que estás viviendo. Eso es lógico. Yo todas esas cosas las entiendo. Yo lo que no entiendo es a esta nueva generación de política, porque la vieja, bueno, la vieja ya está de salida, pero esta nueva generación de políticos que de lo único que están pendientes es de sus bolsillos, de cómo se acomodan, porque mira, tú y yo no sabemos los cuentos. Tú y yo sabemos de primera mano por qué volvieron, quién se los propuso y cómo se los propusieron. Sí, claro. En estos días lo decía María Corina Machado, lo dijo públicamente. A mí me mandaron un mensajero, yo por supuesto sé quién es el mensajero, a decirme que sabían que se me había casado una hija, que iba a tener un nieto, que no lo iba a conocer,
pero que eso se resolvía en 24 horas. Si ella participaba en la fiesta electoral. Esas son las cosas que esto es esta gente. Esto es eso que llaman oposición, que no es oposición. Y eso es la miseria, eso es la miseria, hasta la miseria personal, porque ¿cómo juegas tú con la familia de alguien? O sea, ¿cómo te atreves? O sea, ¿hasta dónde son capaces de llegar para decirle a una persona, ríndete porque yo sé que tú no puedes salir aquí porque, y sabemos que tu familia, o sea, son unos tipos ruines, bueno, y que no es, y que eso es quizás un poquito, porque estamos hablando de unos tipos que mataron a golpes al capitán Acosta Arevalo y lo presentaron en un tribunal como si nada, que lanzaron al concejal Albán desde el piso 10. ¿Tú sabes qué es lo más doloroso para mí? Descubrir que esos venezolanos no son lo que yo creía. Porque yo siempre conocí, yo viajé a Venezuela, la viajé completa, de punta a punta. Yo siempre encontré calidez, gente buena, que la hay. Pero yo nunca imaginé que esta dirigencia, esta nueva dirigencia, era esta calaña. Tú me perdonas, no lo sabía. No, y aparte de eso que uno se lleva unas sorpresas tan desagradables a veces, porque yo te digo algo, yo siempre lo digo, porque es de alguna manera la fórmula, yo siempre he asumido mi responsabilidad cuando he cometido un error en el caso político. Yo recuerdo que cuando la primera vez que sale al ruedo político la generación de Olivares en Vargas, cuando Olivares y Guaidó decidieron irse al estado donde vivían, a hacer política allí y apostarlo allí, a pesar de que sabían que ser un estado con números chavistas absolutos, donde iba a ser muy difícil que a la primera lograran algo. Yo era dirigente regional y yo arriesgué inclusive mi posición dentro del partido entre el cual estaba, que no era donde estaban ellos, diciendo, esos muchachos hay que abrirles paso. Claro. Hay que abrirles paso porque de alguna manera va a ser, o sea, es una respuesta generacional. Y yo sí creo en las respuestas generacionales, a pesar de que no me amarro al tema de cambiar, porque no estamos hablando de bombillos. O sea, eso no funciona de esa manera. Y yo asumo esa responsabilidad que yo pude haber tenido en apoyarlos a ellos, pero yo también digo lo siguiente. Exacto. Exacto, yo digo lo mismo, yo sí probablemente cometí un error, pero en realidad yo no cometí un delito, los delitos los están cometiendo ellos. Cuando yo recuerdo que en el caso de la tú fuiste traicionado, chico, tú fuiste absolutamente, en el caso de la primera candidatura, todo el país. Como nos traicionaron a todos, en el caso de la primera candidatura de José Manuel a la gobernación, que fue en el año 2012, pero él después que ganó las primarias se desapareció. Esas son las cosas que hay que recordarles a la gente. Él ganó unas primarias, donde ganó las primarias con 27,000 votos, y en las elecciones contra Carneiro sacó como 20,000, es decir, sacó menos votos contra Carneiro que en las primarias, porque se fue, desapareció, se perdió. Y yo recuerdo que yo decía, yo sé que la gente no va a votar por Olivares, porque el tipo se fue, pero yo estoy obligado a votar por él como castigo por haberlo apoyado, porque yo lo apoyé en las primarias, entonces yo me merezco ese castigo, yo me merezco el castigo de votar por él. Y después, cuando el tipo fue candidato a la Asamblea Nacional, yo en esto ya lo recordaba con Alejandro Marcaro, que cuando se dijeron las candidaturas, se anunciaron las candidaturas de la MUD en junio del 2015, yo hice ese día un programa donde literalmente me defequé en el alma de la dirigencia de la MUD diciendo eso que ustedes acaban de hacer con esas candidaturas y con ese método que hicieron, nos va a llevar a nosotros la desgracia. Nosotros no vamos a ganar. O sea, aunque ganemos, vamos a perder. Y en efecto ocurrió. Llevamos el mal por dentro. Pero la verdad es que yo iba a hablar contigo 20 minutos, media hora. Pero sí, pero es que ese problema es conmigo. Pero si saben que soy yo, siempre que me invitan. No, además que te voy a invitar todos los jueves. Ya tú sabes que esto es fijo. No hay problema. Aquí estaremos. Pero te pregunto, entonces, ¿y este joven va a ser candidato a la gobernación, no? Bueno, entiendo que sí, y con otra primera dama, distinta a las elecciones anteriores. Ese chisme... Ahí te dejo esa. Amigos, ya saben, todos los jueves, conversaciones con Daniel Lara Faría. Me encantó, por fin te tengo. Un abrazo, Dani. Gracias, Nito. Nos vemos la próxima semana.